Regresé a casa de mis padres, pero mi hermano me dijo que ya no era parte de la familia. Así que tomé la decisión que lo cambió todo. Nunca olvidaré ese segundo. Es increíble cómo algunas frases no son solo palabras, son puñaladas. Y la que salió de la boca de mi hermano ese día, la sentí entrar lentamente, destrozándolo todo por dentro, y aún resuena en mi cabeza. Acababa de llegar a casa de mis padres. El sol empezaba a ponerse, ese naranja triste que lo aquieta todo. Fui con el corazón ligero, o al menos intentándolo, porque, a pesar de todas las peleas anteriores, a pesar de ser siempre responsable de todo en la familia, a pesar de no recibir nunca un gracias, todavía quería estar cerca de ellos. Todavía quería pertenecer. Toqué el timbre como quien regresa a su tierra natal, esperando encontrar el olor a café, un abrazo fuerte, ¿sabes? Una sensación de hogar, pero fue él quien abrió la puerta, mi hermano. Con esa expresión que ya conocía, arrogancia, impaciencia, como si el mundo tuviera que disculparse por existir antes de él. Ni siquiera me dio tiempo a saludar. Ni siquiera me dejó entrar. Simplemente cruzó los brazos, se interpuso entre la habitación y yo, como si su propio cuerpo fuera una barrera menos, y soltó. Ya no eres de esta familia, así, sin más, de la nada, seco, frío, cruel. En ese momento, sentí como si mi cuerpo se hubiera apagado, como si se me hubieran escapado las piernas. Lo oí, pero me costó comprenderlo, y cuando lo entendí, el mundo se me hizo pequeño, la casa donde crecí, donde reí, donde lloré. De repente me pareció un lugar que nunca había sido mío. Recuerdo que abrí la boca, pero no salió nada, era imposible. Fue como si se me hubiera cerrado la garganta, y lo peor, lo dijo con la despreocupación de quien dice, cierra la puerta. Sin temblar, sin arrepentimiento, sin pensar. Y en ese instante, no solo sentí tristeza, sentí una mezcla de vergüenza, incredulidad y una humillación tan profunda que mis manos empezaron a sudar, a temblar. Miré dentro de la casa, intentando ver a mi madre, a mi padre. Alguna señal de que alguien hubiera oído lo que estaba pasando. De que alguien iba a decir, basta, es tu hermano. Pero no. No apareció nadie. Nadie me llamó por mi nombre. Nadie dijo nada. Esa frase resonaba en mi mente como un martillo golpeando constantemente el mismo punto doloroso. Ya no formas parte de esta familia. En ese momento, me di cuenta. No era solo una frase. Era la confirmación de algo que quizá había sentido durante años, pero que evitaba ver. Allí, en la puerta de esa casa, fue como si alguien me hubiera arrancado las raíces, y allí me quedé, tratando de comprender en qué momento había dejado de ser hijo, hermano, parte. Pero la verdad es que, en ese segundo, no fui yo quien desapareció de la familia, fueron ellos. De corazón. Sabes, hay cosas en la vida de las que solo te das cuenta cuando te detienes, cuando respiras, cuando miras atrás. Pero hasta ese día, el día en que mi hermano me dijo que ya no era de la familia, simplemente vivía en piloto automático. Me levantaba temprano, trabajaba todo el día, me apresuraba a resolver los problemas de todos, y pensaba que todo era normal. Pensaba que era mi papel. Yo era el hijo que lo mantenía todo en orden. Literalmente, todo si se estropeaba la nevera, me llamaban. Si el coche necesitaba servicio, lo recogía, lo dejaba y lo pagaba. Cuando la factura de la luz se retrasaba, mi cuenta era la que se encargaba, y cuando el alquiler era justo, ¿adivina qué? Yo ponía el dinero sin que nadie me lo preguntara. Yo era de esos hijos que llegaban de casa de mis padres y enseguida se ponía a revisar las facturas, a anotar los vencimientos, a gestionar las cuentas, a pedir citas, a comprar medicinas, a llenar la despensa. Mientras tanto, ellos vivían sus vidas. Y yo me repetía, no pasa nada, son mi familia. Pero en el fondo, ya estaba cansado. Simplemente aún no me había dado cuenta. Llevaba la carga de la casa sobre mis hombros porque creía que así se demostraba el amor y también porque nadie me enseñó otra manera de ser parte de esa familia. Mi lugar allí siempre fue el responsable, el que resuelve problemas o quiproví el que aguanta. Nunca fui la favorita, nunca fui la querida, pero siempre fui la que mantenía todo en orden. Mientras mis hermanos vivían sus vidas, yo también vivía las suyas.
Y lo más irónico es que ni siquiera me quejaba. De verdad creía que estaba haciendo lo correcto. Me convencí de que mis padres lo reconocían, que lo veían, que les importaba pero la verdad. No me di cuenta de que, mientras mantenía esa casa, me estaba perdiendo a mí mismo. Ya no sabía si era amor o solo costumbre, ya no sabía si era gratitud o explotación. Solo sé que, hasta ese día, estaba tan acostumbrado a llevar el mundo sobre mis hombros que ni siquiera notaba el peso. Yo era el hijo que lo sostenía todo, pero nadie me sostenía. Y eso es lo que hace que lo que sucedió después sea tan doloroso, porque cuando lo das todo y descubres que, para ellos, no eras nada, el impacto no es solo emocional. Es como si el suelo se derrumbara bajo tus pies, como si toda tu identidad se quebrara. Pero ese día, ese mismo día, aún no lo sabía. Seguía creyendo que la pertenencia provenía de lo que daba. Simplemente no imaginaba que esa ilusión estaba a punto de derrumbarse, un naufragio con una puerta. Con un hermano mirándome a los ojos y diciéndome que ya no era parte de la familia. Pero antes de eso, solo era el hijo que nunca soltó el peso. Nunca cuestionó. Nunca imaginó que, un día, lo echarían de la casa que él mismo ayudaba a mantener. Y precisamente por eso el dolor de ese día fue tan profundo. Recuerdo perfectamente cómo todo empezó a ir mal, y no fue ese día con la frase que me hizo echar de la familia. No. La verdad es que mirando atrás las señales ya estaban ahí, ocultas en el subtexto de lo que decían mi madre y mi hermano. Y sobre todo en cómo me trataban. Y me duele admitirlo ahora, porque me costó mucho tiempo darme cuenta. Me trataban como si me hubieran dado un regalo solo por existir allí, entre ellos. Como si estar en esa casa, ser parte de esa familia, fuera una especie de favor. Un privilegio por el que debía estar agradecida cada día. Y lo más difícil de decir es que, durante mucho tiempo, realmente lo creí. Pagaba las cuentas, arreglaba todo lo que se rompía, cargaba con ese lugar sobre mis hombros como si fuera un cimiento humano. Pero siempre que necesitaba algo, un consejo, un abrazo, cualquier reconocimiento, era como si estuviera pidiendo demasiado. Recuerdo una vez que llegué a casa cansado del trabajo, incluso exhausto, y dije, hoy fue un día duro. Mi hermano se rió, con esa especie de tono burlón. Vamos, vives una vida fácil, no te quejes, y mi madre añadió, deberías agradecer a Dios que tienes un lugar al que volver. Hay mucha gente en peor situación. Esa frase, deberías estar agradecido. ¿Agradecido de qué y pagar todo? ¿De no recibir nunca una felicitación? ¿De ser siempre el primero en levantarse cuando algo salía mal y el último en ser visto cuando algo salía bien? No me trataban como a un hijo. Me trataban como a un empleado sin sueldo. Como a alguien con obligaciones pero sin derechos. Y lo peor es que con tiempo me acostumbré, lo acepté. ¿Lo dejé pasar? Me tragué en silencio esa sensación de que no me celebraban, solo me toleraban como si mi presencia fuera una carga. Y al mismo tiempo un servicio útil. Era una relación extraña, dependían de mí, pero me empequeñecían. Yo lo mantenía todo bajo control, pero ellos actuaban como si yo fuera lo menos importante. Y yo, tontamente, pensé que eso era normal. Pensaba que así era la familia. Pensaba que amar significaba soportar. Yo era quien lo solucionaba todo, pero siempre era la última en ser invitada a algo. La primera en ser culpada y la última en ser reconocida. Y eso creó una herida silenciosa dentro de mí. Una herida que crecía cada vez que ayudaba y recibía frialdad a cambio. No sabía que esta herida estaba a punto de abrirse de una manera que jamás imaginé. Porque después de ese trato constante, de esa negligencia repetida, vendría el golpe final. La frase que lo cambiaría todo, y que finalmente me haría ver quién era yo para ellos. Todavía recuerdo ese día como si estuviera sucediendo ahora mismo. Justo delante de mí, volvía del trabajo, cansada, pero con el corazón ligero. Porque ese día había decidido pasar por casa de mis padres para darles un abrazo. Llevaba unos días sin ir por las prisas, pero lo echaba de menos. ¿Conoces esa añoranza de volver a un lugar que siempre ha sido tu refugio? Bueno, eso era. Pero en cuanto doblé la esquina hacia su calle, sentí algo extraño. La casa estaba más iluminada de lo habitual. Había varios coches aparcados, gente hablando tranquilamente fuera, algunos entrando con bocadillos, refrescos, regalos.
Era claramente una fiesta, una gran fiesta, y solo un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Qué quieres decir con una fiesta? Y nadie me dijo nada. Sentí una opresión en el pecho, pero intenté no armar un escándalo. Quizás fue una sorpresa, quizás era algo para mí. O quizás simplemente se les olvidó decirme, quería creerlo. Me aferré a esa idea como quien se aferra a la última tabla tras un naufragio. Subí los 2 escalones del porche y toqué el timbre. El corazón me latía más rápido de lo debido. Y entonces, la puerta se abrió. Era mi hermano. Me miró como a un extraño. Y lo primero que hizo fue esconderse en la rendija de la puerta, como si me impidiera ver el interior. En ese momento, el ruido de la fiesta a sus espaldas desapareció, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Respiró hondo y dijo, con la expresión más natural posible, «La fiesta es solo para la familia». Esas palabras me atravesaron como una puñalada silenciosa. Pero lo que realmente dolió no fueron las palabras, sino el silencio que siguió, su silencio. El silencio de la casa a sus espaldas, el silencio de todos los que sabían y no dijeron nada. Fue como si, de repente, hubiera dejado de formar parte de mi propia historia. Yo, que durante años pagué las facturas de la casa, las deudas, la luz, el agua, el gas, la cuota del coche, las medicinas de mi madre. Yo, que siempre estuve ahí, incluso cuando no tenía nada para mí. Ahora me cerraban la puerta, como si fuera una intrusa, ¿y saben qué fue lo que más me dolió? Nadie vino a la puerta, nadie gritó mi nombre, nadie preguntó por mí. Nada. Solo ese silencio, pesado, gélido. Ese tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier insulto. Me quedé allí unos segundos, sin saber qué hacer. Era como si el suelo hubiera desaparecido. Y mi hermano me miraba, esperando a que me fuera pronto, para que la fiesta pudiera continuar, la fiesta donde no era bienvenido. Quise preguntar, ¿por qué? Pero parecía que ya sabía la respuesta. No era que no fuera de la familia. Solo estaban acostumbrados a mi presencia cuando era para resolver problemas, pagar facturas, salvar el día. Pero cuando era para celebrar, no era útil, no importaba. Así que respiré hondo, me di la espalda y bajé lentamente las escaleras. El sonido de la fiesta regresó, pero ahora parecía burlarse de mí. Ese día, algo dentro de mí se rompió y al llegar a casa, comencé a replantearme todo. La fiesta secreta solo confirmó lo que había estado ignorando durante años. Se acostumbraron a lo que les di, pero nunca me vieron. Mientras seguía contando esta historia, me di cuenta de que hay algo importante en todo esto. Algo que quizás tú, que me escuchas ahora, también necesites escuchar. Porque en ese momento de mi vida, cuando todo parecía confuso e injusto, descubrí algo que lo cambió todo. Debemos dejar de aceptar migajas de quienes solo reciben banquetes de nosotros. Si alguna vez te has sentido tratado como un extraño por tu propia familia, dale me gusta al video y sigue el canal. Porque aquí contamos historias reales, historias que mucha gente vive en silencio. Y si todavía estás aquí conmigo, es porque esta historia despierta algo oculto en tu interior. Así que haz esto, quédate hasta el final, porque lo que sucedió después cambió mi vida, y puede cambiar la tuya también. Recuerdo que estaba de pie en la acera, aún digiriendo todo lo sucedido, cuando algo dentro de mí habló con más fuerza. No era ira, ni resentimiento, era claridad. Esa sensación cuando, por primera vez, ves toda la verdad. Porque hasta ese día, siempre puse a los demás por delante de mí. Lo pagué todo, lo resolví todo, atendí a todos. Y a cambio, solo silencio. Silencio y puertas cerradas. Ipsilo mira. Si algo he aprendido, es que el silencio a veces duele más que cualquier palabra dura. Sobre todo cuando viene de la persona que más quieres. Y por eso quiero que me acompañes en esta historia. No se trata solo de lo que viví. Se trata de lo que permitimos, de cómo nos desgastamos y, sobre todo, del momento en que todo cambia. Porque ese momento ha llegado para mí, y estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Cuando me di la vuelta y salí de aquella casa, sentí que el mundo se había vuelto más pesado. No sé si alguna vez has sentido eso. Esa sensación de que cada paso duele, no porque duela el suelo, sino porque sientes que el corazón se ha roto. La puerta aún se cerraba tras mí cuando oí risas dentro, risas, como si nada hubiera pasado.
como si solo fuera una desconocida que había llamado a la puerta sin querer. Respiré hondo, pero el aire parecía imposible de entrar. Tenía la garganta seca, el pecho apretado. Miré el acero a esa calle que conocía desde pequeña. Pero ese día me pareció un lugar extraño y hostil, como si me hubieran expulsado de mi propia historia. Comencé a caminar despacio. Cada paso resonaba en mi cabeza. Me hicieron esto. ¡Pi! Y sin darme cuenta, la caminata que normalmente duraba 5 minutos empezó a parecerme interminable. Las farolas parecían más tenues, como si hasta la ciudad se avergonzara de lo que me habían hecho. Recuerdo que había una mujer barriendo la acera. Me miró, pero aparté la vista rápidamente. No quería que nadie notara que intentaba contener las lágrimas. ¡Qué curioso! Siempre he sido fuerte, siempre lo he soportado todo, pero ese día solo quería desaparecer. Mientras caminaba, con el viento frío golpeándome la cara y el eco de mis pasos en la calle casi vacía, una frase empezó a martillarme en la cabeza. Al principio era solo un susurro irritante, casi imperceptible, pero con cada paso se hacía más clara, más fuerte, más verdadera. Apoyo a quienes no me quieren cerca. Lo repetí mentalmente como quien repite un descubrimiento peligroso, uno de esos que, una vez que lo entiendes, ya no puedes ignorar. Fue como si, de repente, todo lo que había vivido hasta ese momento cobrara un nuevo significado. ¿Sabes cuando miras un rompecabezas que nunca tuvo sentido? Y de repente una sola pieza encaja y todo se vuelve obvio. Eso fue exactamente. Recordé todas las veces que renuncié a algo por ellos. Todos los ya me lo compraré luego, mientras compraba lo que necesitaban. De todas las horas extra, las noches sin dormir, los sueños postergados porque, en el fondo, creía que la familia es familia, y que la familia, sobre todo, es un lugar de apoyo. Pero en ese momento, en esa calle silenciosa, me di cuenta de algo que me dolió como si alguien me hubiera apretado el pecho. Solo era importante para ellos mientras pagara las cuentas. Cuando necesitaba cariño, me daban excusas. Cuando necesitaba presencia, me daban silencio. Y cuando más quería sentirme parte de algo, me dejaban fuera. Apoyo a quienes no me quieren cerca. Esa frase me quemaba por dentro. No era rabia. No era resentimiento, era claridad. Una claridad que, aunque me dolía, también me liberaba. Porque, por primera vez en mi vida, entendí que a veces no perdemos a las personas. Simplemente descubrimos el lugar que realmente ocupamos en sus vidas. Me detuve un momento en medio de la acera, respiré hondo. Miré a Ucielu, que era de ese gris triste, como si incluso él comprendiera lo que sentía menos y pensé: si no les importa mi presencia, quizá deba empezar a preocuparme por mí misma. Y fue allí, en ese pequeño tramo de calle que había recorrido 1000 veces, donde se encendió la chispa en mi interior. No con un ruido, sino con una silenciosa y pesada certeza. No iba a seguir cargando sola con toda una familia que ni siquiera se acordaba de invitarme a entrar. Comencé a caminar de nuevo. Pero ahora mis pasos eran diferentes. No eran los pasos de alguien que volvía a casa. Eran los pasos de alguien que volvía a sí mismo. Cuando llegué a casa esa noche, aún conmocionada por la imagen del portazo en mis narices, me senté en el sofá y me quedé con la mirada perdida durante unos minutos. Sentía que el silencio en mi casa resonaba más fuerte que todas las voces que había oído en esa fiesta, en la que ni siquiera podía entrar. Y fue allí, con ese silencio casi aplastándome, que hice algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Cogí el teléfono, abrí la lista de facturas que pagaba cada mes, y era una lista larga: luz, agua, internet, plan de teléfono, comida, incluso el coche de mi hermano, que supuestamente él financiaba. Siempre decía que era temporal, que con el tiempo lo solucionarían. Simplemente no me di cuenta de que era yo la que estaba desmoronándose. Y en ese momento, con la mano temblorosa, hice clic en la primera factura. ¿Desactivar el pago automático? Y fue extraño, porque al confirmarlo, sentí una punzada en el pecho, como si me hubiera quitado una venda que llevaba años pegada a la piel. Dolía, pero al mismo tiempo me aliviaba. Era como si me hubiera quitado un peso de encima sin darme cuenta. Con cada cuenta que desconectaba, me venía a la mente un pensamiento. Este era para facilitarles las cosas, y para mí incomoda. Este era porque eres la mayo ere, ayudas, ¿no? Este
porque siempre pensé que la familia no deja que la familia pase hambre, incluso cuando la necesidad es solo de responsabilidad. Y pasó algo curioso. Cada clic sentía que una parte de mí regresaba, como si cada factura representara una herida y cancelarla. Fue como aplicarme una medicina que nunca me atreví a usar. La luz, la apagué. El internet, también lo apagué. Y casi me río pensando que solo se enterarían cuando intentaran conectarse al wifi, el coche. Ese me dolió más, porque recordé exactamente el día que me pidieron ayuda, diciendo que era temporal. Apreté el botón. Cancelé. Y al final, cuando todo se canceló, dejé el teléfono sobre la mesa. Respiré hondo y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No era venganza, no era rabia, fue simplemente el final de un ciclo en el que siempre daba y nunca recibía, ni siquiera espacio para entrar en una fiesta. En ese momento, comprendí que a veces no perdemos a nuestra familia. Simplemente descubrimos quién estaba realmente con nosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba conmigo misma. Cuando terminé de pagar la última factura, la casa se quedó tan silenciosa que hasta el tic-tac del reloj de pared parecía demasiado fuerte. Me senté en el sofá, sin televisión, sin música, nada. Solo yo y ese silencio denso, que casi parecía hablarme. Pero no era una buena conversación. Era el tipo de silencio que te hace pensar en todo lo que has ignorado durante años. Me quedé allí tumbada mirando al techo, recordando las risas que oí en casa de mis padres, recordando la puerta cerrada, recordando a vez solo para la familia. Y cada recuerdo parecía tocar una parte diferente de mí. Y cuanto más recordaba, más me daba cuenta de que esa noche había sido el comienzo de algo que llevaba mucho tiempo posponiendo: elegirme a mí misma. Pero elegirse duele. Duele porque te das cuenta de cuántas veces dejaste que otros te pisotearan. Duele porque te das cuenta de que también te abandonaste a ti misma intentando salvar a los demás. Y allí, sentado en la oscuridad, sentí una extraña mezcla de tristeza, alivio e incluso cierto miedo. Como si estuviera al borde de un precipicio contemplando una nueva vida, pero sin saber si tenía un paracaídas. Dormí muy poco. De hecho, si conseguía una siesta de 20 minutos, era mucho. Mi mente daba vueltas como un ventilador a toda velocidad. A la mañana siguiente, antes incluso de que me sirvieran el café, mi móvil empezó a vibrar sin parar. Primero una llamada, luego otra y otra. Mi hermano, mi madre, mi padre. Fue como si, de repente, todos se hubieran acordado de mi existencia. Y lo más extraño, la noche anterior, al apagar todas las cuentas, nadie echaba de menos el aire acondicionado ni las luces de la zona de fiesta. Pero ahora, por la mañana, parecía que todo se había derrumbado de golpe. Miré el teléfono sonando sobre la mesa como quien observa un fuego ardiente y pensaba: si lo toco, me quemo. Si no lo toco, se apagará solo. Y por primera vez lo dejé sonar. Lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. Pero entonces empezó algo más: los mensajes. Mi hermano escribió: amigo, llámame, es urgente, mi madre. ¿Pasó algo? Necesitamos hablar ya. Mi padre, que casi nunca me escribía. Si puedes, ven, es serio. Y yo me quedé allí, respirando hondo e intentando comprender. Es curioso cómo, cuando fui a ellos con el corazón abierto, nadie me recibió. Pero cuando dejó de llegar el dinero, ¿su mundo se derrumbó? Respiré hondo y, por primera vez, sentí algo que no conocía en ese contexto: paz. No era venganza, no era ira. Era simplemente paz. Porque me di cuenta, en ese instante, de que no era yo quien dependía de ellos. Eran ellos quienes dependían de mí. Y que quizás toda mi vida me habían enseñado a tener miedo, miedo a decepcionar, miedo a abandonar, miedo a ser el malo de la historia. Pero ahora lo veía todo con mucha claridad. Me senté en el sofá, dejé el teléfono boca abajo y pensé: si ahora les urge, ¿por qué nunca les urge respetarme? ¿Por qué nunca les urge escucharme? ¿Por qué nunca les urge incluirme, incluso cuando yo pagaba todo? Y en ese instante, sentí que el miedo se iba, desapareciendo lentamente, como el humo de una vela que se acaba de apagar. El miedo que cargué durante años, a ser rechazada, a estar sola, a que me vieran mal, simplemente ya no tenía sentido.
Porque cuando te das cuenta de que quienes más te juzgan son precisamente quienes más dependen de ti, entiendes que el poder nunca estuvo en ellos, siempre estuvo en mí. Simplemente no lo sabía. Y fue allí, sentada en mi sofá, con el móvil vibrando por 10ª vez, que finalmente sonreí levemente y me dije en voz alta: no voy a perseguir a quienes solo me buscan cuando necesitan algo. En ese momento, su urgencia dejó de ser mi responsabilidad y mi miedo. Murió allí mismo. Al día siguiente, después de todo ese lío, me desperté con una sensación extraña. No era rabia, no era tristeza. Era una decisión. Fue como si, por primera vez en mi vida, hubiera despertado con el control de mí misma. Tomé un café sencillo, solo pan con mantequilla, pero me pareció que ese café sabía diferente. El sabor de alguien que por fin comprendía su propio valor. Y mientras masticaba, supe exactamente lo que tenía que hacer: ir a casa de mis padres y acabar con lo que me había frenado para siempre. Agarré las llaves del coche, respiré hondo y conduje hasta allí. La ruta era la misma de siempre, pero la sensación, completamente distinta. Antes, siempre iba a esa casa con el peso de la obligación, como si llevara una mochila llena de las expectativas de todos. Pero ese día, iba ligera, no porque fuera fácil, sino porque estaba decidida. Cuando detuve el coche frente a su casa, sentí que me temblaban las manos, no de miedo, sino de valentía. ¿Conoces esa clase de coraje que duele? El que necesitas sacar de lo más profundo de tu ser. Eso fue. Toqué el timbre. Mi padre abrió la puerta y me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó. Y respondí, por primera vez, sin tartamudear, sin apartar la mirada: tenemos que hablar todos. Entramos. Mi madre estaba en la cocina. Mi hermano apareció desde la sala como si lo hubieran pillado haciendo algo malo. Y allí, de pie en medio de esa casa que siempre había sido tan mía y, sin embargo, nunca lo fue del todo, hablé. Les conté todo, cómo me sentía al ser excluida de la fiesta. Como años de esfuerzo, dinero y ayuda se habían convertido en una expectativa vacía. Como llevaba a toda una familia sobre mis hombros y, sin embargo, me sentía una extraña. Como siempre era la solución a esto: paga aquello, tú puedes con ello. Pero nunca la ven aquí. ¿Estás bien? ¿Quieres participar? Me miraron como si nunca me hubieran visto. Tal vez no. Mi hermano intentó justificarse, intentó poner excusas. Pero levanté la mano y pedí calma. No vine a discutir, dije. Vine a terminar con esto. Y, en ese instante, sentí que algo dentro de mí se rompía. Un hilo viejo y desgastado que había cargado desde la infancia y que por fin había llegado a su fin. Les expliqué que ya no iba a pagar nada. Se acabaron las facturas, los favores, los ayúdenme solo por esta vez. No por venganza, sino porque necesitaba salvarme a mí misma antes de intentar salvar a alguien más. Guardaron silencio. Un silencio denso, pero esta vez no dolió. Porque ahora sabía que ese silencio no era rechazo, era una consecuencia. Al terminar, me levanté y respiré hondo. La casa parecía más pequeña. O tal vez era yo quien finalmente se sentía más grande. Los miré a cada uno de los ojos, sin ira, sin resentimiento. Solo verdad, los quiero a todos, dije. Pero también me quiero a mí misma. Y ahora es por mí. Cuando salí de casa de mis padres ese día, fue como si hubiera dejado un peso físico allí, en el suelo de la sala. Sentía las piernas más ligeras, como si por fin pudieran caminar sin cadenas en los tobillos. Respiré hondo antes de cerrar la puerta y, por primera vez en muchos años, sentí libertad. Libertad de verdad. De esas que no hacen ruido, pero te llenan el pecho. De regreso, no dejaba de recordar todo lo sucedido. La fiesta a escondidas, el portazo en mis narices, mi silencio. La tormenta del día siguiente, y finalmente, ponerme en mi lugar. No en el que querían que estuviera, sino en el que merecía estar. ¿Y saben qué es lo más loco de todo esto? Es que, en el fondo, lo que había buscado durante tanto tiempo no era reconocimiento ni gratitud. Era simplemente pertenencia. Simplemente sentía que formaba parte de algo, aunque yo fuera quien más lo sostenía. Pero entonces, después de todo eso,
caí en la cuenta de lo que debería haber entendido hace mucho tiempo. No tiene sentido intentar encajar donde no hay espacio para ti. Ipsilo más. No hay familia más importante que la que construyes dentro de ti. Al llegar a casa, cerré la puerta. Y ese silencio que antes me dolía, me abrazó ese día y por primera vez pensé, por fin, estoy en paz. Y por eso quiero saber algo de ti, que estás viendo este video ahora. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? ¿Te has dado cuenta de que hiciste mucho por alguien que no haría lo mismo por ti? O entonces, ¿alguna vez has sentido la necesidad de romper un ciclo para finalmente respirar? Deja un comentario abajo. Tengo muchas ganas de leerlo, de verdad, porque a veces simplemente necesitamos saber que no experimentamos ciertas cosas solos.